Saida Cañón. A continuación voy a presentar una estrategia para solucionar un conflicto. El conflicto que voy a tratar es la violencia intrafamiliar. Primero que todo, parto por definir qué es la violencia intrafamiliar. Es el ejercicio de la violencia en el seno de una familia, es decir, la acción o omisión que el integrante de una familia ejerce contra otro integrante y le produce un daño ya sea físico o psicológico. La violencia intrafamiliar, también nombrada como violencia familiar o violencia doméstica, puede incluir diferentes formas de maltrato, desde intimidación hasta golpes, pasando por el acoso o los insultos. El violento puede ejercer su accionar contra un solo integrante de la familia, como su pareja o su hijo, o comportarse de forma violenta con todos, aunque muchas veces por temor o algo la vergüenza no se realizan las denuncias respectivas ante las autoridades competentes. En cuanto a las formas de violencia intrafamiliar, puedo decir que encontramos variedad y este rasgo posee diferentes formas de este rango, teniendo en cuenta a quién está destinada y quién es el que la está empleando. Aparte, consigue desplegarse de diferentes maneras, según el tipo de abuso que se utilice. Entonces, les daré una breve explicación enseguida. Entre ellas tenemos la violencia física, que es cuando el agresor utiliza el miedo y la agresión para de esta manera paralizar a su víctima, generándole algún daño corporal, ya sea con golpes, objetos que se encuentren en el lugar del hecho o armas. La mayoría de los casos de violencia familiar son los padres de familia los principales responsables de infligir este tipo de abuso, aunque también se pueden observar casos en donde las madres golpean a sus hijos y hasta sus maridos. Habitualmente se reconoce que el maltrato físico se encuentra integralmente relacionado con el maltrato emocional. También tenemos la violencia emocional, la cual tiene como objetivo fundamental lastimar y herir las emociones de las personas afectadas, a través de humillaciones, amenazas, prohibiciones e insultos. Además de perturbar a la familia, genera que la autoestima decaiga, al igual que la seguridad en sí mismo, tanto en quien la sufre como de esos pequeños que suelen presenciarla. Se caracteriza por infligir en los miembros de la familia la pérdida de confianza para eventualidades futuras y por falta de amor. Al relacionarse con las emociones de las personas afectadas, el agresor también puede obrar mediante la imposición y manipulación de los mismos, o queriéndose también mostrar de forma protectora a través de técnicas que involucran frases como vamos a estar bien juntos, si no te amara no estaría acá contigo, o también es por tu bien y el de nuestra familia. También tenemos la violencia sexual, la cual se determina cuando a un individuo se le exige tener relaciones sexuales o contacto sexual sin que esta persona esté de acuerdo. El objetivo del agresor es agraviar, ofender o dominar a la persona exhibiéndose con violencia provocadora y agresiva. Entre ellas tenemos tres clases: el incesto, que es los tipos de relaciones sexuales que se conciben entre familiares o parientes, es decir, personas que descienden de la misma sangre. El abuso sexual también, cuando un sujeto le exige a otro que compense sus necesidades sexuales, ya sea con exposición o con contacto físico, aunque la otra persona no esté de acuerdo. La violencia sexual se puede producir en situaciones de calle, como en el ámbito de trabajo. El que provoca esta parte puede ser un amigo, un conocido o hasta un familiar. Y la violación también la tenemos, que es violación sexual cuando una persona se resiste a hacer. O sea, no se pretende que esto suceda verdaderamente, es un hecho que encierra temor. Existe la posibilidad de que la víctima conozca a su provocador, teniendo posibilidades de mortificarla por un lado, o también para que no haga la denuncia correspondiente. Bueno, ahora voy a determinar los actores del conflicto en el conflicto de violencia intrafamiliar. Siempre que hay violencia intrafamiliar observamos que
hay tres personas involucradas: el agresor, la víctima, en todos los casos, y en la mayoría de los casos encontramos que hay testigos. Voy a definir uno por uno. El agresor, como su nombre lo dice, es quien comete la agresión. Es la persona que abusa contra otro. Generalmente los varones ejercen la violencia contra las mujeres. Hay mujeres también que ejercen cierta violencia contra adultos, niños, ancianos o contra sus mismos esposos. La víctima es quien recibe la violencia o el maltrato que se está recibiendo de parte del agresor. Entonces, cuando hay violencia, encontramos injusticia. Y tenemos también la parte de los testigos, que son personas que se dan cuenta del maltrato porque están muy cerca de los otros dos personajes, ya sea del agresor o la víctima. El testigo observa los acontecimientos violentos que se presentan en el seno familiar. Los testigos adultos tienen un papel importante porque alguna vez pueden intervenir en defensa de la víctima, pero pues lamentablemente a veces presentan obstáculos cuando actúan pasivamente tolerando la injusticia en sus hogares y entonces se convierten en cómplices de los agresores. En cuanto a la resolución de conflictos de la violencia intrafamiliar, encontramos los siguientes pasos que podrían desarrollarse para llegar a una buena solución del conflicto. Entre ellos tenemos la conciliación, que viene a ser una alternativa muy importante en la solución de este conflicto, ya que busca un consenso entre las partes y solucionar el conflicto de manera más rápida y económica. Mas, sin embargo, no es la manera más adecuada para solucionar conflictos en materia de violencia familiar, puesto que muchas veces puede incitar a que se produzcan más actos de violencia por parte del agresor, quien se siente obligado a dar solución a la violencia que él mismo genera, siendo el caso que las víctimas de los agresores también se ven afectadas tanto por presiones físicas o psicológicas para dar una solución que puede que no esté cercada por su propia realidad, por temor a denunciar los contactos de violencia que pueda tener por parte del agresor. También encontramos la mediación, la cual consiste en un procedimiento en que el victimario y la víctima acuerdan una solución al conflicto penal generado en caso de violencia intrafamiliar. No es estrategia efectiva, ya que la mayoría de veces el agresor es reincidente, como medida para minimizar los efectos negativos que a veces terminan con el asesinato de la mujer o sus propios hijos. La mediación, el tema de violencia intrafamiliar, no debe permitirse, pero lamentablemente la ley la permite. Los casos de violencia intrafamiliar no se pueden minimizar porque hasta a una amenaza se puede convertir en un parricidio. Entonces, lo que se puede hacer es establecer mecanismos para brindar mayor seguridad a la víctima. Y por último tenemos el arbitraje, que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes difieren a árbitros en la solución de una controversia de libre disposiciones que la ley autorice. Se rige por los principios y reglas de imparcialidad, idoneidad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción. A continuación quiero presentar la estrategia contra la violencia intrafamiliar, que me parece buena para implementarla. Y pues yo pienso que para actuar sobre la problemática de la violencia intrafamiliar que se evidencia en nuestro pueblo colombiano, la solución está en reunir a la comunidad de los sectores a charlas donde se intervenga un grupo interdisciplinario conformado por psicólogo, comisario de familia, personería, inspección de policía, policía de infancia y adolescencia y policía comunitaria.
La charla se realizaría con el efecto de explicar qué casos abarca la violencia intrafamiliar, como el maltrato psicológico y el abuso sexual. También daría a conocer la norma para hacer valer los derechos, y como recursos entregaría una cartilla sobre buen trato y derechos humanos, entre otros asuntos relacionados con el tema. La idea es trabajar en campañas de prevención por los sectores urbanos y rurales, porque mucha gente desconoce la norma, no saben dónde denunciar, y los casos que, bueno, en fin, quedan impunes. Invitaría a la comunidad a participar, a toda la comunidad en general, en charlas con niños y niñas, ya que la idea es tener en cuenta a todos los integrantes del hogar, para que así se tenga desde casa una comunicación efectiva con los hijos, para analizar tanto sus estados anímicos y físicos y los estados que se llevan en el hogar. Es también importante tener unas reglas para casa como para el nivel de sociedad. También saber con qué personas se relacionan nuestros hijos o niños, y determinar los diferentes casos que se dan en la sociedad. El pilar de nuestro futuro está en los niños, entonces si la educación comienza en casa, creo que nunca habrá problemática para nuestro país, y así aportaremos con un granito de arena. No siendo más por el motivo, me despido. Mi nombre es Rosaida Cañón, estudiante de Administración en Salud Ocupacional en la Universidad Minuto de Dios. Muchas gracias y buenas tardes. Deja de